pedimos que hayan más congregantes de este lado, que puedan venir gente nueva a conocer tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pues el profeta Joel, ¿quién era? Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. No porque eran chiquitos, ¿no? Sino porque sus cartas son pequeñas. Eso es. Los profetas mayores, sus cartas fueron, sus profecías fueron muy extensas. Joel es uno de los profetas menores. Pero no por eso su libro deja a un lado profecías importantes de la Biblia, ¿no? La información sobre su origen y vida es muy limitada. Casi no se sabe de él. Si se fijan bien en el libro, casi no se sabe de él. Tampoco se revela una fecha exacta, pero aunque no se sepa, esto no afecta mucho al mensaje, ¿verdad? Lo que es relevante y aplicable en cualquier época. Eso es lo que vamos a aprender. Esto tiene una relevancia temporal y esto nos recuerda que el Dios siempre está presente y activo en la historia de su pueblo. Amén. Ahora, ¿cuál es el estilo literario de Joel? Bueno, este profeta utiliza un lenguaje poético y vívido. Nos sugiere que este hombre tenía habilidades literarias y también un profundo entendimiento de la cultura y los cultos de su tiempo. Ahora, ¿cuándo se escribió este libro? El libro de Joel se redactó en un tiempo que no se puede determinar con precisión, pero hay algunas pistas que nos van a ayudar a más o menos a situarlo. Primero, no menciona imperios que surgieron más tarde, como el imperio asirio, el de los babilonios o los persas. No menciona nada de eso. Segundo, su estilo es similar al de profetas como Oseas y Amós, y estos profetas, Oseas y Amós, vivieron antes del exilio. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Todos los judíos que se llevaron a Babilonia. Estos profetas vivieron antes del exilio. Entonces ya más o menos estamos agarrando una idea de cuándo se escribió. Tercero, hay frases de Joel que se parecen a las de otros profetas antiguos. Por ejemplo, Amós. Joel 3:16 se asemeja mucho a Amós 1:2. Lo voy a leer. Joel 3:16 dice, y Jehová rugirá, ya vieron la palabrita, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Este es Joel 3:16. Ahora vean el pasaje de Amós, Amós 1:2. Y dijo, Jehová de Sión rugirá, ¿ya vieron? Rugirá. Y de Jerusalén dará su voz, y los pastores de los pastizales se lamentarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Amós 1:2. ¿Ya ven que se parece? Entonces esto nos da a entender más o menos que fueron contemporáneos Joel con Amós. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en aquel tiempo en que Joel dio esta profecía? Bueno, después de, esto voy a profundizar más adelante, ¿no? Pero vamos a dar un rápido resumen. Después del rey, de reina Atalía con A, esta reina malvada, el niño Joás fue coronado y guiado por el sacerdote Joiada a ser rey. Joás fue coronado apenas a los 7 años. Solo tenía 7 añitos cuando fue coronado, pero fue guiado por un hombre sabio que fue el sacerdote Joiada, y él fue un hombre obviamente creyente, un hombre de Dios, un siervo de Dios y un ministro religioso. Desde jovencito Joás llevó a cabo reformas religiosas. Ahí lo ven en uno de los libros de Reyes, creo que es Segundo de Reyes. Joás llevó a cabo reformas religiosas y restauró la adoración a Dios y reparó el templo de Jerusalén. Todo eso hizo este chiquillo y ordenó la recolección de fondos para esta restauración, todo eso. Y el contexto de la devastación y el llamado al arrepentimiento en Joel se alinea mucho con las circunstancias del reinado de Joás. Joás fue un rey que buscó hacer lo correcto ante los ojos de Dios, fue uno de los que sí buscaron al principio hacer lo correcto, pero ya tras la muerte del sacerdote Joiada, el que lo guió, cuando murió el sacerdote, ¿qué creen que pasó después? Se desvió. Desgraciadamente Joás se desvió de los caminos de Dios y permitió la adoración de ídolos y provocó esto la ira de Dios. Y aquí en este contexto de declive espiritual y moral, y haciendo cálculos de fechas, es muy probable que el profeta Joel entrara en escena. Y entró para llamar al pueblo de Judá a que reflexione sobre la crisis espiritual que estaban enfrentando. Así que bueno, démosle lectura a los siguientes 8 versículos del 13 al 20. Ya vimos lo de la plaga de langostas. ¿Recuerdan? Prácticamente fue el tema, ¿no? El tema de hace 2 domingos, la langosta. Ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no? La devastación de Judá.
Versículo 13, amén. Si alguien lo quiere leer, ay, me ayudaría mucho. Del 13 al 20, del 13 al 20. Dormir en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamada a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo vivieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las aves del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Gracias, hermano. Ahorita que estamos leyendo, llama, abrazó todos los árboles del campo. Se me viene a la mente lo del incidente en Iztapalapa, ¿no? La pipa. Qué tremendo. Ya algunos ya se recuperan de esto, como nunca. Y todo por creo que un bachecito. Pero síganle con los bachecitos. Sigan sin resanar las calles. Mira, un bachecito desvió todo el vehículo y el tanque y ahí está el resultado. Qué triste, hermano. Pero aún así, ni eso se le escapa a Dios de las manos. Eso fue un llamado a la gente de ese lugar y a todos nosotros a que busquen al Señor antes de que sea demasiado tarde. Así es. Pues civilizaciones como las de Tiro, Sidón y Filistea, ¿qué es lo que había pasado en aquel entonces? Habían atacado a Israel en varias ocasiones, ya ahora regresando al tema bíblico, ¿no? El ataque de Tiro, Sidón en Israel fue hacia él y lo vamos a ver esto hasta llegar al capítulo 3 de Joel, ¿no? Además, una gran sequía y una invasión masiva de langosta, la que vimos la vez pasada, arrasado con toda la vegetación de la tierra de Judá, ¿no? Y causaron una tremenda desolación, hambre, crisis económica, todo, y dejó al reino del sur en una situación de debilidad. Ya saben, Israel era el norte y Judá era el sur. Y este desastre físico sirve a Joel como una metáfora del juicio de Dios. Así es. El mundo está lleno de puros juicios divinos y son a veces llamadas de atención nada más para que la gente ya clame a él, ponga las pilas. Y así como las langostas fueron un castigo por el pecado, los juicios que vendrán en el día del Señor, imagínense, los que está en ese corchete, en ese término, el día del Señor, imagínense lo que viene. Todo va a ser bien, mucho más severo. En ese día Dios va a juzgar a sus enemigos, pero también va a bendecir a los que son fieles. Amén. Y bueno, como podemos darnos cuenta de nuestro pasaje, ninguna mención es hecha de pecados específicos. ¿Ya se fijaron? Ahorita lo que acabamos de leer. No hay una mención de pecados específicos. Tampoco Judá es reprendida por algún caso de idolatría en concreto, aunque lo sabemos por el currículum del rey Joás. Sí, Judá sí cayó en la idolatría, ¿no? A la luz de la historia de Israel y Judá, sabemos que sí cayeron en la idolatría más de una vez. Pero bueno, aún suponiendo que no hubo caso de represión alguna por la idolatría, posiblemente Joel los confrontó debido a algo que está todavía, puede ser hasta peor. Los que aparentan religiosidad, pero en verdad hay una indiferencia, y hay una indiferencia cauterizada. ¿Sí me explico? Pueden ser, no, sí, yo sí creo y adoro a Dios, pero en el fondo no te importa. Hay una indiferencia, pero
que Dios hace a lo largo de en todos los lugares, ¿no? Y Joel los insta a rasgar su corazón, no sus vestidos. Y lo de la indiferencia cauterizada lo vamos a mencionar más tarde con el tema del ayuno en el versículo 14. Tomen nota de eso. Más adelante en el verso 14 vamos a hablar de ese tema nuevamente. Por tanto, vamos a dividir nuestra lección en dos partes, ¿les parece? El primer tema es un llamado al arrepentimiento. Primer tema, un llamado al arrepentimiento. Y dos, el día de Jehová contra Judá. Solamente van a ser 2 puntos. Un llamado al arrepentimiento y el día de Jehová contra Judá. Primer punto, un llamado al arrepentimiento. Vean, versículo 13, ¿qué dice? Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Aquí Joel, ¿qué está haciendo? Está llamando a los líderes religiosos para guiar a la nación a ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Y les dice a los sacerdotes, a los que servían al Señor en las cosas del altar, que se ciñeran con la idea de prepararse para hacer la obra del arrepentimiento, poner el ejemplo, que pongan el ejemplo a los demás, al pueblo. Por cierto, viene del hebreo yagar y se utiliza en el contexto de atarse o ajustarse la ropa, ¿no? Especialmente en situaciones de aflicción. Aquí en este contexto es en situaciones de aflicción, como diciendo, ya, agarren las pilas, ¿no? Pónganselas. Implica un acto de preparación para el luto y la tristeza. Simbolizando, ¿qué es lo que lo simboliza? La seriedad de la situación, la que le enfrenta el pueblo de Judá, pues debido a la calamidad que les ha sobrevenido, ¿no? ¿Qué más dice? Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Ahí estamos en el mismo versículo. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. ¿Ya ven cómo lo está diciendo Joel? De mi Dios, es decir, del Dios cuyo profeta yo soy y de quien puedo prometerles ser heredados. Eso está diciendo Joel. Profeta de autoridad para su doctrina. Es en nombre del Dios de Abraham y por su misión que les habla Joel. Ahora vamos, regresemos. ¿Qué es el silicio? Varias veces aparece esa palabrita ahí en las escrituras. ¿Qué es el silicio? Del hebreo, el silicio es del hebreo sac. Qué curioso, ¿no? Que así se le dice el inglés al tejido de los costales. Sac, el costal de papas. La tela esa rasposa que se hace para los costales en hebreo es la brita. Seguramente viene de tejido áspero, pero también a menudo hecho de pelo utilizaban los dolientes en los funerales. Es otro llamado también a los sacerdotes a mostrar el dolor, ¿no? Y a buscar la intervención de Dios. Otros casos donde se menciona el uso de silicio es en Job 16:15. Cuando Job estaba sufriendo, dice, yo he ceñido mi piel de silicio y he puesto mi cabeza en el polvo. ¿Se les vino a la mente Job, algunos de ustedes? Ahí cuando estaba sufriendo, me he ceñido mi piel de silicio y he puesto mi cabeza en el polvo. Job 16:15. Aquí Job expresa su aflicción y sufrimiento. También Mateo 11:21. Mateo 11:21. ¿Qué dice? Ay de ti, Corazín. Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hace que se habrían arrepentido. Aquí nuestro Señor Jesús menciona el silicio en el contexto de arrepentimiento. A eso se refiere, arrepentimiento. Volvamos a nuestro pasaje. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? La palabra libación del hebreo nekesh se refiere a una ofrenda líquida. Creo que ya habíamos hablado de esto. Una ofrenda líquida que se derramaba como parte de los sacrificios en el culto a Dios. Otro pasaje que la menciona es Éxodo 29:40. Éxodo 29:40. Aquí se habla de las instrucciones para las ofrendas que se debían presentar en el altar, ¿no? Éxodo 20:40 dice, y con el cordero del sacrificio de la mañana
ofrecerás la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite batido, de ahí todas las instrucciones, y la 4ª parte de un hin de vino para la libación, ahí está el término, para la libación. En tiempos de Moisés era un componente importante, ¿no?, de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Sin embargo, Joel, ¿qué está haciendo? En su contexto lo menciona en un tiempo de calamidad. Les está indicando la interrupción de las prácticas, que se interrumpieron pues las prácticas religiosas debido a toda la devastación que había ahí. Ya no hay nada de eso. ¿Qué sucedía antes en tiempos de abundancia? Bueno, cuando hubo grano y vino para llevar, el pueblo de Judá siguió llevando ofrendas al templo sin ningún problema, dando ofrendas. Y muchas veces era solo por tradición. Solo por tradición, no siempre era por fe genuina o por una obediencia piadosa, se convertía en un rito externo. Entonces ahora, mientras Joel está predicando, ya no hay producto. Las langostas arrasaron con todo eso. No hay ofrenda ni libación para la casa de Dios. No hay nada de eso. Así que, ¿qué debían hacer? Pues no les quedaba de otra. ¿Qué? Proclamad ayuno. Pues ya que no tienes nada, pues no te queda de otra, ¿no? Ayuna. Pero lo importante no es el rito externo. Diga, ay, mira cómo ayuno. Míralo, mi ofrenda. No, es el corazón, la actitud del corazón. Aprovecha que no tienes nada y proclama ayuno. Y miren cómo Joel no solo les da la solución práctica ante la sequía y de paso les ahorra recursos, ¿no? Sino que también les guía y les dice cómo dar sus primeros frutos de arrepentimiento. Vean el versículo 14. Ahí tenemos un listado, Versículo 14. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y congregar a toda la gente a ir al templo. Bueno, llamar a toda la gente a ir al templo. ¿Ya vieron? Para esto no se necesita recursos. Está diciendo un método práctico, fácil, que demuestre que están arrepentidos. Ahora, vamos por partes. ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Qué significa? Proclamad ayuno. ¿Qué es el ayuno? Abstinencia, ¿no? Abstenerte de todo alimento durante un tiempo, un periodo limitado, ¿no? Hay gente que queda sin comer varios días, ¿no? Ya sea por necesidad o porque quieren ser gente delgada, ¿no? Eso ya es otro tema, pero bueno, se trata de que te abstienes de alimento por tiempo limitado y voy a detallar mucho de esto hasta el final, en nuestro primer punto, de nuestro primer punto, pues voy a detallar mucho después. Siguiente, convocada asamblea. ¿Qué es eso? Llamen al pueblo de Dios a unirse y arrepentirse. Como en Levítico 23:36. Levítico 23:36. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en días de Moisés? ¿Qué es lo que Dios dijo? Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 8º día tendréis una santa convocación. ¿Ya vieron? Ahí está. Convocada asamblea, tendréis una santa convocación, que se reúna la gente y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. ¿Ya vieron el término? Me gusta el término. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Otro caso lo tenemos en Nehemías 8:18. Estamos en el punto de convocar asamblea. Nehemías 8:18. Ahora, ¿qué es lo que sucedió después del exilio? Y que ya regresan todos y Nehemías, ya saben que él es el encargado de reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías 8:18, ¿qué dice? Esdras, por cierto, que también escribió otro libro, está ahí presente en el libro de Nehemías. Vean, Nehemías 8:18. ¿Qué dice? Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, o sea, toda la ley mosaica y todos los profetas, lo que ya había estado escrito hasta ese momento. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día, ¿qué hubo? ¿Qué dice? ¡Ay, qué calladitos! Y al 8º día hubo una asamblea solemne según establecido. Asamblea solemne. ¿Cómo se está llamando a la gente a que se reúna? Siguiente término, congregada a los ancianos. ¿Qué es? Los líderes del pueblo que deben dar importancia especial a ser parte de la obra de arrepentimiento, ¿no? Como dije antes, a poner el ejemplo. Pues, ¿cómo quieren los demás hacerlo? ¿Cómo quieren que los demás lo hagan si ellos no llaman a poner el ejemplo?
¿Y qué sigue? El último punto, y a todos los moradores de la tierra, no es algo exagerado, no es algo de toda la tierra literal, de todo el mundo, sino de la tierra de Judá, pues. Todos los moradores de la tierra de Judá a la casa de Jehová vuestro Dios. Ellos sabían la doctrina, ellos sabían la palabra, la ley de Moisés la sabían, solo que se habían desviado, habían desobedecido. Muchos se rebelaron contra el Señor, así que es un llamado al arrepentimiento, a que se congreguen y a que clamen a Dios. Todos vengan al lugar donde deben reunirse con Dios, que es la iglesia, ¿no? Y no es que estemos dándole un aura de misticismo a la iglesia o algo espiritual. Sabemos que el templo verdadero es la reunión de creyentes. Pero bueno, hay algo que bendice el Señor del inmueble, ¿no? De la iglesia, porque es el lugar de reunión. En el Nuevo Testamento, simplemente un término que se puede considerar equivalente o similar en esencia a la casa de Jehová, que lo que estamos leyendo aquí en Joel, un término parecido a la casa de Jehová es en 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia de Dios, que es igual. La casa de Jehová, aquí es la iglesia del Dios viviente. Vean, 1 Timoteo 3:15, cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que tiene la esperanza de ir pronto a verlo, ¿no? Y entonces dice que en 1 Timoteo 3, versículo 15, pero si tardo, para que sepas cómo debes conducirte, ¿en qué? En la casa de Dios. Y luego, ¿cómo lo reafirma? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí la Iglesia Católica lo malinterpretó este pasaje diciendo que la iglesia es el único estándar de la verdad. No, no, donde se reúnan los hermanos que realmente sigan al Señor y donde se predique la palabra de Dios con exactitud y con temor a Dios, es ahí. Ahí es la columna y el baluarte de la verdad, ¿no es así? Esa es, no estamos santificando el inmueble, simplemente Dios lo bendice porque aquí se está predicando la verdad de Dios. Y viene la gente que quiere escuchar la verdad de Dios. A eso se refiere Pablo y a eso se refiere Joel. Así que en este versículo, la casa de Dios, vuelvo a leer, se refiere a la iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo. Y así como en el Antiguo Testamento la casa de Jehová era el lugar de adoración, la sinagoga, el lugar de reunión del pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento la iglesia cumple un papel similar como la comunidad de fe, donde los creyentes se congregan para adorar y aprender de Dios. Así que, bueno, en el contexto de Joel, el profeta está urgiéndoles a todos a que simplemente ya se reúnan en un lugar de adoración, clamen a Dios y confíen en el que Él va a responder con misericordia, porque estaban devastados. Pero Él puede hacer lo que quiera con su creación, ¿no? Y muchas veces es para jalarnos las orejas, llamarnos a que clamemos a Él, a que respondamos a Él. Clamen a Dios, confíen en que Él va a responder con gracia, con misericordia. Y por eso Joel finaliza el versículo con un ¿qué? Vean el versículo 14. Clamad a Jehová. No, creo que es el 13. 14. Y clamad a Jehová. Y clamad, sí, es el 14, perdón. Aquí me hice bolas. Y clamad a Jehová. Clamen al Señor. Pasan estas cosas. Muchas veces en la Biblia se revela que había sequías o habían desastres, porque en el mismo pueblo había idolatría, había brujería, había apostasía. Siempre hay algo ahí. Hay una razón que pasan estas cosas en el medio ambiente. Ahora sí, regresemos al primer punto que les prometí abundar en detalle. Proclamad ayuno. Ahí quería extenderme, pero dejarlo hasta el último. El versículo 14, claro. Ya después pasaremos del 15 al 20, que es el segundo punto, pero como este es el más extenso, quería dejarlo hasta el último. Proclamad ayuno. ¿El ayuno qué es? Viene del hebreo tuzom. Tuzom es un periodo en que la gente se abstiene de ingerir alimento y se acerca a Dios con oración, ¿no? Apremiante, con humildad, con dolor por el pecado. En el Antiguo Testamento a menudo el pueblo ayunaba durante los momentos de calamidad para poder concentrarse y ponerse a cuentas con Dios y demuestre su arrepentimiento con verdaderos frutos. El momento de calamidad al ayuno también lo podemos ver en Jueces 20:26. Jueces 26, los israelitas se reúnen para ayunar y buscar la dirección de Dios antes de ir a la batalla. Eran tiempos de guerra. Jueces 20:26, ¿qué dice?
Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí. Ay, ¿qué se oye? Ahí está. Y subieron, vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí delante de Jehová. ¿Y qué? Ayunaron aquel día hasta noche. Si pasan 4 horas y no has comido nada, ¿sabías que no te pasa nada? Sí, es un retortijón de panza, ¿no? Pero no te pasa nada. Tu cuerpo tiene almacenada muchas calorías para aguantar un día entero. Y hoy en día más calorías de las que podemos aguantar, tenemos acumuladas. Se sentaron allí delante de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y aparte de eso, vean, ¿qué hicieron? Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Todo este acto de humillación ante Dios refleja ese deseo de alinearse con su voluntad y recibir su guía. Hoy en día no va a aceptar Dios sacrificios, holocaustos, pero sí lo que quiere es que te alinees con su voluntad y que estés dispuesto a recibir su guía en su palabra. En el relato de Jonás, capítulo 3, cuando Jonás predica a Nínive, la famosa historia de Jonás que algún día voy a predicar, cuando Jonás les predica, la respuesta del pueblo es un ayuno colectivo, vean, lo que demuestra ese reconocimiento de pecado. Jonás 3:5. Jonás 3:5. Es asombrosa la reacción que tuvieron el pueblo. Y los hombres de Nínive, Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive, increíble, con una predicación tan cortita, increíble cómo reaccionaron. De veras que al buen entendedor pocas palabras. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí se menciona cómo los ninivitas se vistieron de cilicio, volviendo al tema del cilicio, como señal de arrepentimiento. Nosotros nos tenemos que vestir de cilicio, no necesariamente es una costumbre del antiguo Oriente Medio. Pero lo importante es el corazón, la actitud del corazón, lo que debe el Señor. Pero cómo el ayuno también ayudaba a ser un poderoso medio de intercesión, ¿no? Un signo, como que un freno a la carne, porque algunos andaban en glotonería, algunos bebían en exceso, qué sé yo, pero era un poderoso medio y un signo de un corazón contrito que busca la gracia de Dios. Ahora, ¿puede el ayuno convertirse en otro rito externo religioso más? Sí puede, también, no nos hagamos. Cualquier rito religioso puede convertirse en un rito externo, nomás para que los demás te vean. ¿Qué es lo que dijo el Señor, no? Cuidado de los religiosos que ayunan y se ponen todas las caras demacradas. Más bien, quieren que la vea la gente con la cara demacrada para compadecerse y decir, uy, qué religioso es, ¿no? Con eso ya tiene su recompensa. Pero vamos a leer otro caso del Antiguo Testamento, que es el capítulo 58 de Isaías. Isaías 58, vamos ahí. Tiene que ver con un periodo de tiempo en que los pecados de los judíos llegaron a ser bien graves. Y aquí, hermanos, dieron la impresión de adorar a Jehová, pero no se arrepintieron con sinceridad de sus pecados. Solamente se estaban limitando a darle un servicio de boca y actos religiosos, como el Señor Jesús lo mencionó a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí. Puros actos religiosos por mera ostentación. Uno de ellos fue el mismo ayuno, ¿sabían? Y el acto mediante el que se atreverían, que iban a atraer la atención y el favor divinos. Les falló este recurso y entonces, inquirieron de Dios con aparente perplejidad. Vamos a Isaías 58, desde el verso 1. Vean lo que dice el Señor. Claman a voz en cuello. Perdón. Le está diciendo Dios a Isaías, clama a Dios en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y luego los judíos se quejan, ay, ¿por qué Dios ha sido tan feo por mi pueblo? Todo el tiempo han estado rebeldes. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, o sea, se están aparentando, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Uy, aquí viene lo bueno, vean, verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te hiciste por entendido. Y Jehová les dice, ¿por qué? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿De qué te sirve ayunar si estás haciendo lo malo después? Te sales y vas y haces lo corrupto. Solo buscaban satisfacerse a sí mismos y a sus propios intereses y participaban en contiendas, en opresión, en violencia, en tratos chuecos. No había en ellos el más mínimo vestigio de pesar piadoso y arrepentimiento que implicaba el ayuno sincero. Entonces fue un rito externo nomás. Vean, versículo 4 de ahí de Isaías. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, hasta en eso. No, qué horribles somos, ¿eh? El corazón humano es tan engañoso. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, ¿eh? No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, su ayuno no hacía llegar hasta el cielo sus súplicas, pero sus lamentos eran teatrales, eran ruidosos. Mientras más falso, más pomposo va a querer ser el show, ¿no? Verso 5 de Isaías. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Cómo el Señor nos confronta, no? ¿Ven a lo que me refería con la indiferencia cauterizada? Eso es. Probablemente la gente de Judá tenía eso. Y lamentablemente lo tienen muchos cristianos de hoy en día. Que el Señor de veras nos libre de este tipo de actitudes y de indiferencia, ¿no es cierto? Que el Señor de veras que machaque nuestro corazón de piedra cuando hay pecado y endurecimiento de corazón. Así que, hermanos, para que el ayuno fuera aceptable, es necesario primero cambiar nuestro corazón, corregir a su vez los pecados cometidos. Y por medio de su profeta Isaías, Jehová hizo saber lo que él en realidad consideraba el ayuno. Vean, en versículo 6. Eso es lo que consideraba el ayuno al decir, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, frutos de arrepentimiento, pues. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esos son los frutos de arrepentimiento. Y miren las bendiciones que se vienen, hermanos, tras el corazón verdaderamente quebrantado de los versos 8 al 11, aquí mismo, en Isaías, del 8 al 11. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, o sea, tu protección, pues. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Ya vieron qué diferencia? Y clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Quién soy yo para que el Señor baje conmigo y me diga, heme aquí? Solo lo que quiere el Señor es un corazón contrito, arrepentido. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Qué hermoso está esto, ¿eh? Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué hermoso está el pasaje, ¿eh? Vamos ahora sí al punto 2, hermanos. Punto 2, el día de Jehová contra Judá. Punto 2, del verso 15 al 20. Vea, cuando llegue al final ya no voy a hablar. Voy a perder la voz por completo. No sé por qué. Y justo hoy en la mañana no estaba hablando así. Como que fue en declive mi garganta, no sé. Cuídense mucho, hermanos. Tomen vitamina C, Aderogil, para las defensas. Ya vienen los fríos
Y vamos a una contagiadera aquí. Pónganse tapabocas. Ay, no, horrible. Ay del día. Bueno, aquí hablo del pasaje, no de cuando nos dé gripa. Ay del día también. Verso 15, ay del día porque cercano está el día de Jehová. Uy, ahora venimos a esto. Ahora llega lo mero mero. Aquí aparece por primera vez el tema central. La inminencia del día del Señor. Uf. Vamos a Ezequiel 33. Este día, ¿cómo lo describe? ¿Cómo se describe en otros pasajes? Como en Ezequiel 33. Muy parecido, el día del Señor. Ezequiel 33 dice, porque el día está cercano, el día de Jehová está cercano. Será día de nublado, tiempo de las naciones será. Bueno, en este contexto el día del Señor se refiere a un tiempo en el que el Señor va a manifestar su juicio, ¿no? Y aunque este día se puede traer destrucción y juicio sobre los impíos, también es un tiempo de esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Esperanza y restauración también. No todos son malas noticias. También hay restauración. Pero el profeta Joel, por su lado, dirige su advertencia a su propio pueblo, ¿no? Que es Judá. Y les enfatiza que el día se acerca rápidamente. ¿Y por qué? Porque aquellos que persisten en el pecado van a enfrentar las consecuencias si no se arrepienten. Isaías 13:6. Isaías 13:6 es otro profeta que habló de aquel día. Isaías 13:6. Aullad, aullad porque cercano está ¿qué? El día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. La idea tras la frase día de Jehová es que es el tiempo de Dios. ¿Vieron? El hombre tiene su día y el Señor tiene su día. ¿Ves? Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Volvemos a Joel. Y vendrá como destrucción como por el Todopoderoso. Por cierto, aquí destrucción es del hebreo shashat. Shashat, que implica una devastación total. ¿Sabían? El término se relaciona con el Todopoderoso, ¿sabían? Porque en el hebreo es Shaddai. Shashat, Shaddai. El Todopoderoso es el Shaddai. Es un nombre que resalta la omnipotencia de Dios. Así que la conexión entre estos términos sugiere que la fuerza de Dios es invencible, que su juicio va a ser inevitable. Así que se advierte, la advertencia que Joel da es muy clara. ¿Cuál es? El pueblo debe reconocer la seriedad de su situación antes de que sea demasiado tarde. Eso es. Y este mensaje no solo es relevante para el contexto histórico de Joel, hermanos, sino también para la gente de hoy. Nos recuerda lo importante que es estar en una relación correcta con el Señor, ¿no es cierto? Y de responder a su llamado, al arrepentimiento, siempre. Y en ese sentido mayor, el día de Jehová también se refiere y se cumple cuando el Señor Jesús juzgue la tierra y regrese en gloria. Amén. Eso es también. Y en un sentido menos importante, en un tiempo de juicio como Judá lo experimentó con las langostas, ¿no? Y la sequía es otro ejemplo del día de Jehová, ¿no? Vean las consecuencias de los sucesos. Vean, volvemos a Joel, versículo 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Ya para que se pudra el grano, que es algo seco, que dura tanto tiempo, está fatal la cosa, ¿no? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, o sea, nada de material, de materia prima, pues. Los graneros vacíos, los alfolíes destruidos, los recipientes, porque se secó el trigo. Joel describe vívidamente una sequía devastadora, ¿no? Afecta a todo Judá y los incendios forestales devastaron la tierra seca, como lo que pasó acá en la pipa de Iztapalapa. El incendio arrasó árboles, arrasó gente, qué tremendo estuvo. Esto nos da más o menos una idea
de los incendios, lo que causa. También en California hubo un incendio tremendo que arrasó varias casas. Y siempre nos enteramos de que hay un incendio en alguna parte, ¿no? Pero aquí afectó todo Judá. Nada de hierbas, nada de lluvia. Incendios crecen con el calorón y devastan la tierra seca y la dejan más seca y totalmente infértil, ¿no? No se puede sembrar después de un incendio. Verso 18. ¿Cómo gimieron las bestias? Este es uno de los pasajes que más me duele, porque pobres animalitos, ¿qué culpa tienen, no? Hasta los animalitos cargan con el pecado de uno. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? ¿Por qué? Porque no tuvieron pastos. La sequía produce muerte. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. 19. A ti, ahí dice Joel, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Aquí en este tiempo de sequía lo único que Judá podía hacer era clamar a Dios. Eran impotentes para solucionar el problema de la sequía. Así que Dios los envió a un lugar donde solo el cielo podría ayudarlos, para que no buscaran en otro lugar. ¿En quién más puedes clamar? ¿En un ídolo inventado? Nadie más te va a ayudar más que Dios, el Dios vivo y verdadero. Así que todo esto, hermanos, nos refleja en la urgencia y desesperación del profeta. Se ve desesperado el profeta. Él lo está viendo, lo está viviendo y reconoce la devastación que ha traído la plaga de langostas, ¿no? Y el fuego. Y al clamar a Dios, Joel no solo está expresando ese dolor, ¿no? Sino que también está asumiendo su papel de líder espiritual, poniendo el ejemplo, guiando al pueblo hacia el arrepentimiento, la búsqueda de la misericordia divina. Así que la responsabilidad del profeta de ser el primero en actuar, de acatar la advertencia divina, es bien importante, hermanos. En la tradición profética, el profeta no solo transmitía el mensaje de Dios, sino que también se identificaba, tenía que identificar con el pueblo. Seguramente sí lo hacía en el aspecto sanguíneo, ¿no? Y genético. Se identificaba por el pueblo e intercedía por ellos. Y esto se puede ver en otros pasajes de la Escritura, como Éxodo 32. Éxodo 32, del 11 al 14, acompáñenme ahí. Cómo Moisés intercede por el pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro. ¿Recuerdan? Cuando su pueblo se desvía y le pide a Aarón que les construya un becerro de oro. Y Moisés intercede por el pueblo. Éxodo 32, del 11 al 14. 32, del 11 al 14. 11 dice, y Moisés oró a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar a los egipcios? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Apártate del ardor de tu ira y arrepíntete del mal contra tu pueblo. Ahí podemos sentir el corazón de Moisés, ¿no? Que está hecho así, pasita. 13. Acuérdate de Abraham, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra que he dicho, daré a vuestra descendencia y la poseerán para siempre. Verso 14. Y Jehová se arrepintió del mal y ha dicho que había a su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios se arrepiente porque iba a hacer un mal? No, pero que clamemos a Él, que interceda por Él. No es que Dios no es hombre para que se arrepienta. Moisés clama a Dios por su pueblo y el Señor, entre Dios y el pueblo, ¿no? Nos muestra la importancia de la intercesión en tiempo de crisis, ¿no? Finalmente, en Daniel 9, vamos a ver otro caso. Profeta Daniel, cómo se presenta como un intercesor, ¿no? Que confiesa los pecados de su pueblo y clama a Dios por misericordia. Veamos solo los versos 1-4. Daniel 9, ¿están ahí? Versos 1-4. Daniel 9.
Vean cómo Daniel interviene por su pueblo. Daniel 9, del 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. ¿Sí estoy bien? Sí, ok. De la nación de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que había estado la palabra de Jehová a Jeremías el profeta, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Ya vieron? Habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y esta era una de ellas, ¿no? La de las langostas. Y volví mi rostro a Jehová Dios para buscarle en oración y ruego, en ayuno, saco y ceniza. ¿Saco qué es? Silicio. Sac en inglés y en hebreo, sac. Pues de ahí yo creo que sacamos la palabrita saco, ¿no? En ayuno, en silicio y en ceniza. Lloré a Jehová mi Dios y dije, ay Señor. Cuando dicen ay, revela mucho dolor. Ay Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Ya vieron que Dios guarda su pacto y su misericordia, pero no con todo el mundo, sino con los que te aman y guardan sus mandamientos? Eso dice Daniel. Vean cómo la intercesión del profeta revela un acto de humildad y de reconocimiento de la necesidad de la gracia de Dios. Qué oración la de Daniel, ¿eh? Y bueno, en el caso de Joel, al clamar a Dios no solo está expresando su angustia, sino que también está cumpliendo con su deber profético de guiar al pueblo hacia el arrepentimiento y la búsqueda de la misericordia divina. Y es un tema que resuena a lo largo de las Escrituras. Versículo 20, regresemos a nuestro pasaje de Joel, ya vamos a acabar. Versículo 20, ya estamos por terminar. Las bestias del campo bramarán también a ti. Híjole, qué doloroso esto, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Cómo se revela una crisis tremenda? Todo esto lo provocaron las langostas. Todo esto inició con las canijas langostas. Desde el campo espiritual hasta el físico, todo estaba en ruinas. Aquí incluso los animales, tanto salvajes como domésticos, son representados como clamando a Dios. ¿Pueden creerlo? Hasta los animales claman a Dios antes que nosotros. La desobediencia y el pecado tienen consecuencias que trascienden a la humanidad y afectan a toda la creación. Allá dicen que hay el cambio climático, ¿no? No, es nuestro pecado lo que se está acabando el planeta. Así que vean, los animales están suplicando un llamado a la compasión ¿no? Los animales, el llamado a la compasión del Señor y la responsabilidad, se hace un llamado a la responsabilidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Sobre el mundo que Dios ha creado y sobre el cual nos ha puesto como una especie de supervisores. ¿Y qué hemos hecho nosotros? No lo acabamos. Lo hemos estado leyendo en estos versículos. ¿Cómo gimieron las bestias? Aunque eran inocentes, aún los animales sufrieron consecuencia del juicio por la pérdida de su alimento. Hay un pasaje similar, es Jeremías 14:6. Qué doloroso versículo, ¿eh? Qué fuerte. A los que tienen cariño a los animalitos, les va a pegar este versículo. Jeremías 14:6. Y los siervos han dado a luz en el campo y han dejado sus crías porque no hay hierba. Híjole, qué fuerte, qué pegador. Todo esto nos refleja la desesperación de toda la creación, ¿no es cierto? Como dice Romanos 8, vamos a Romanos 8, 19 al 20. Y ahí Pablo, por inspiración divina, nos está revelando qué es lo que pasa. Qué calentamiento global, ni qué nada. Esto es lo que está sucediendo. Vean, ya el Señor nos lo había revelado antes de que llegaran estos progresos a decirnos que el calentamiento global. Y si hace frío, que el cambio climático. Ay, caray. Yo creo que es, o sea, mitad verdad y mitad discurso político, ¿verdad?
Vamos a Romanos 8 del 19 al 23. Vean cómo el resto de la naturaleza sufre y ha sufrido, pero a partir del pecado de Adán. ¿Qué dice Pablo? Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, a cosas vanas, al pecado, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿ya vieron? Hasta la naturaleza es esclava del pecado por nuestra culpa, por el pecado original. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, está gimiendo y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto es alegórico, ¿no? Como la de una mujer que está con dolores de parto, así está el planeta, con esos dolores, tanto maltrato que le damos. Y no solo ella, sino porque también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, Pablo les está hablando a los creyentes, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí o no, hermanos? Más de una vez pensamos, ya, Señor, ya ven, ya quiero irme de este mundo corrompido, ya quiero tener un cuerpo glorificado. Ya mi cuerpo no aguanta, tengo achaques, estoy respirando, caminando mal, hablando ronco. Ya no aguanto mi cuerpo, ya quiero salirme de aquí, pero la solución solo tú la tienes, tú la tienes, Señor, bajo control y espero en tu debido momento, ¿no? Todos esperamos en su debido tiempo. Y aquí está revelada cuál es el verdadero cambio climático en estos versículos. La tierra gime por causa del pecado, esperando ser restaurada. Así que, bueno, no quiero ser ambientalista aquí, ni soy Greta Thunberg, ni nada de eso, pero estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza que el Señor hizo, ¿no? La importancia de cuidar el medio ambiente como parte de nuestro llamado a ser mayordomos de la creación. ¿Cómo podemos ayudar a la naturaleza? Bueno, reciclando, ordenando la basura, no tirando cochinadas en las calles, no tapando ¿cómo se llama? Sí, las coladeras, pues por eso se hacen las inundaciones, porque nunca falta el insensato que echa hasta el colchón y se tapa y se inunda y luego van y reclaman al gobierno, porque no hacen nada. Sí, no, absurdo. Por otro lado, sin el Señor, la devastación, tanto física como espiritual, pues está garantizada, ¿sí o no? Está garantizada. Los que no tienen una relación personal con Dios van a estar frente a Él sin ningún recurso, sin ningún recurso. Así que ya como conclusión, la aflicción no se alivia con luto ni con lamentación, sino con el arrepentimiento, con la súplica del Señor, buscar al Señor, quien nos puede apartar de todo mal. Y el mal es lo que nos empieza a fastidiar, ¿verdad? Nuestro propio pecado es el que nos lleva a empeorar las cosas. Por lo tanto, el profeta Joel procede a llamar a los sacerdotes a que pongan la iniciativa, ofrezcan al Señor súplica penitencial día y noche. Estamos hablando del contexto de Joel en el templo. Llamen a los ancianos, a todo el pueblo a observar un día de ayuno, penitencia y oración. Clamen a Dios de verdad de todo su corazón. Y luego Joel ofrece él mismo súplica al Señor para que tenga compasión de ellos, así como lo hizo el profeta Daniel y como lo hizo Moisés. Y de veras qué paciente es el Señor, qué paciente ha sido el Señor con nosotros. Escribió Matthew Henry, y cito: todos los que trabajan solo por el alimento perecedero, tarde o temprano se avergonzarán de su labor. Quienes ponen su felicidad en los deleites de los sentidos, al verse privados de ellos o perturbados en su disfrute, pierden su gozo, mientras que el gozo espiritual florece entonces más que nunca. Vean cuán perecederas o frágiles e inciertas son nuestras como humanas. Vean cómo necesitamos vivir en continua dependencia de Dios y su providencia. Vean qué obra ruinosa realiza el pecado. Sí, dice Matthew Henry. Vean qué obra ruinosa realiza el pecado. Así que, hermanos, en el contexto bíblico se nos recuerda que el alimento perecedero pues, representa las cosas de este mundo, ¿no?
Y aunque pueda proporcionar satisfacción temporal, no ofrecen una verdadera felicidad ni seguridad. Como el Señor Jesús lo dijo en Juan 6:27, lo leímos en la mañana con nuestro hermano Alfredo, ¿recuerdas? No trabajéis por la comida que perece, sino... Ah, no, ¿ese fue? ¿O fue Mateo? Sí, fue Juan, ¿verdad? Sí, fue Mateo. Ahorita voy a leer Mateo. Sí, fue Mateo. Ahorita voy a leer Juan. Juan 6:27, ¿qué dice el Señor Jesús? No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Cristo es la comida que a vida eterna permanece. Ese es el verdadero gozo y satisfacción, ¿no? Que provienen de una relación con Dios, vivir con su voluntad. Ya no aguanto mi garganta, hermanos. Vamos a terminar con Mateo 6 del 19 al 21. Nuevamente, no pasa nada. Mateo 6 del 19 al 21. Sí lo leímos ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Gracias. Donde la polilla y el orín consumen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín consumen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Reflexionemos, hermanos, sobre nuestras prioridades y consideremos cómo nuestras dependencias afectan nuestra vida espiritual, ¿no? La búsqueda de lo eterno y lo espiritual es lo que realmente trae paz y gozo, ¿sí o no? Incluso en medio de las dificultades, hermanos. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por este día, por tu preciosa enseñanza, por medio de tu palabra, en especial por el mensaje que dio el profeta Joel a los habitantes de Judá, cómo tenían que ponerse a cuentas contigo. El rito externo poco sirve si no hay un corazón realmente contrito y humillado y humilde delante de ti, Señor. El rito externo puede ayudar a reforzar ese acto del corazón, pero de nada sirve el rito externo si no va acompañado de él ese corazón que te busca con sinceridad, Señor. Perdónanos nuestras fallas, Señor. A veces somos derrochadores, a veces no aprovechamos los recursos, a veces nos jactamos cuando llega mucha abundancia, mucha comida, y empezamos a quejarnos cuando no hay. Señor, ayúdanos a ser siempre agradecidos, Señor, y ser sabios en la distribución de nuestros bienes, dar al que no tiene y distribuirlo y saber ahorrarlo cuando hay poco y a cuidar bien nuestro medio ambiente, Señor. Y pues más que nada, buscar darte gloria, que eso es lo más importante de todo, Señor. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Gracias, Señor bendito. En nombre de Cristo Jesús. Amén.